Gracias. Excelente. Entonces, sí, ojalá y pueda ver el detalle en la computadora para que ahí va a ser más conveniente para usted también pueda leer el Ujú. material y todo eso. Excelente. Entonces vamos a empezar con una oración. Padre Sí, Celestial, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Abre nuestros entendimientos. Guíanos, Señor, mediante el poder de tu palabra, mediante el Espíritu Santo, Señor, postrados a tus pies. Nos acercamos a ti, Señor, sabiendo que somos miserables pecadores, que no merecemos tu gracia, tu amor, tu compasión. Pero, Padre amado, sabemos también, mediante tu palabra, que no es cuestión de merecimientos. Señor, tú nos has rescatado de la muerte del diablo y del infierno mediante la obra redentora de tu Hijo. Eso es gracia, eso es amor, eso es misericordia. Y cada día nos muestras, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, que nos fortalece para vivir en este mundo dando frutos vivos de fe. Bendice nuestro estudio hoy, Señor. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, amén. ayer avanzamos las dos primeras preguntas. Entonces hoy vamos a continuar. Igual tenemos una horita de estudio para que usted también haga sus actividades y yo tengo algunas cositas que hacer también. Entonces vamos a continuar. Hablamos de la Ujú, confesión personal, hablamos de la razón principal por la cual hacemos esa confesión pública de fe y ujú. la certeza que el cristiano tiene, ¿verdad? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo que entregó su vida y murió por nuestros pecados. La tercera pregunta viene de esta forma y dice, ¿crees que, a ver, ujú. Muy bien, ¿crees que el Espíritu Santo ha usado el Evangelio en palabra y sacramentos para obrar en ti la fe en Jesús tu Salvador y que también obra para que le sirvas con un corazón agradecido en esta vida? Ujú. Muy bien, excelente. Entonces, usted y yo sabemos que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es indispensable, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ha traído a la fe, alimenta nuestra vida cristiana con su palabra, cuida, preserva y fortalece nuestra fe mediante la gracia, los medios de gracia que son la palabra y los sacramentos. Em, Ujú. Vamos a ver aquí unos pasajes bíblicos, ¿verdad? Claramente nos dice específicamente Romanos, vamos a ver Romanos 10:17, que dice, primero vamos a empezar con Corintios. Primera de Corintios 12:3 dice que por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dije, nos ha llamado a la fe. La fe ha sido sembrada en nuestros corazones y eso, con el tiempo ha crecido y ha dado frutos de fe. También tenemos en Romanos 10:17 que dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así hemos crecido en la fe, así vamos creciendo, ¿verdad? Mientras más escuchamos la palabra de Dios, más nos acercamos a Dios y nos deleitamos más, ¿verdad? Es como alguien usó una ilustración que puede ser muy bien dicha, ¿verdad? Que cuando alguien va al gimnasio, ¿verdad? Mientras más va notando los músculos que van creciendo en su cuerpo y es lo mismo, ¿verdad? Los músculos espirituales van creciendo mientras más vamos
meditando en la palabra de Dios. Ujú. También tenemos a Romanos 1:16 que dice, no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Esto es el apóstol Pablo hablando claramente y con un valor espiritual, con una fortaleza espiritual que había encontrado en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted y yo decimos, no nos avergonzamos del evangelio, porque ahí el Señor nos ha mostrado su gracia, su paciencia, su misericordia por nosotros, ¿verdad? Amén, así es, hermano. Y me encanta el último pasaje bíblico, ¿verdad? Que no es obra nuestra, es obra de Dios, de principio a fin, los frutos de nuestra fe. Filipenses 2:13 dice, ¿verdad? Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces Dios, mediante el Espíritu Santo, es el que nos da, ¿verdad? Y como dice aquí claramente, quien produce tanto el querer como el hacer. Yo quiero Ujú. vivir como hijo de Dios, sirviéndole a Él, ¿verdad? En gratitud absoluta por lo que Cristo ya ha hecho todo por mí, ¿verdad? Entonces no es que yo de pronto quiero hacer algo para demostrar al mundo que soy el mejor creyente, que soy el mejor cristiano, ¿verdad? Eso es externo, eso usted y yo sabemos que en el mundo hay cristianos no más de los dientes para afuera, y eso criticaba mucho Jesús cuando estaba acá en la tierra, ¿verdad? Ujú. Criticaba la hipocresía, les llamaba a los judíos sepulcros blanqueados, ¿verdad? Decía, afuera están bonitos, pintaditos. Esa ilustración es hermosa en nuestra América Latina, ¿verdad? Pero por dentro sabemos lo que está. ¿Alguna pregunta, algún comentario de esta parte, hermano? Creo que está excelente, hermano. Solo, como usted generalizó, que Jesús se refería a los judíos, pero específicamente fue a los fariseos, escribas, Sí, quienes se consideraban justos. exactamente. Gracias por decir eso. Sí, 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 a los que le perseguían, ¿verdad? A los que estaban tras de Pues él. el mismo que dijo, no soy ni aún como aquel publicano. Yo ayuno, yo diezmo, no soy adúltero, etcétera. Entonces, Exacto. específicamente fueron los fariseos a quienes Jesús se refirió como sepulcros blanqueados. Sí, Únicamente esa situación, gracias, hermano. hermano. Sí, los líderes, los que le Exactamente. contradecían la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Los que se Exactamente. le cuestionaban, decían, ¿por qué? ¿Por qué esto, el otro? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, porque hubo muchos judíos también que eran muy devotos, muy sinceros, especialmente las prostitutas, los publicanos, ¿verdad? Que Sí. también parte del remanente por el cual Jesús vino, ¿verdad? Porque él mismo decía que él vino vino a buscar lo que se había perdido entre otras. Pero también dice Jesús que él vino no por los sanos, sino por los enfermos, ¿verdad? Y dentro Ujú. de ellos, pues, nosotros por su bendita gracia, hermano. Amén, amén, así es, hermano. Sí, 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 Jesús, este, es increíble, ¿verdad? Que Jesús, profundizando un poquito más, iba caminando o iba a los lugares donde los fariseos, para ser exactos, no querían ir Amén. porque no querían ensuciarse las sandalias o la vestimenta que eran tan distinguidas, ¿verdad? Con piedras de oro, piedras preciosas que les colgaba en sus pechos. Mientras que Ujú, Jesús iba a los lugares que ellos no querían ir, comía con la gente que ante la ley de los judíos, ujú, de los maestros de la ley, iba en contra, ¿verdad? Y eso es nuestro ujú. Señor Jesucristo, y eso es lo que ha hecho con usted y conmigo, como bien lo dijo usted.
se ha Bendito. compadecido, nos ha mostrado misericordia y ha venido a comer en nuestra casa, ¿verdad? Ujú. Amén, Excelente, hermano. hermano. Vamos con la Gracias. 4. Entonces dice, ¿crees que por todo lo que nuestro Dios y Salvador ha hecho por nosotros, disfrutarás una eternidad en el cielo con Él y con todos los creyentes? Por lo que he hecho, si se refiere a las obras, estamos perdidos. Ujú. Pero si se refiere a que yo he puesto mi confianza en Jesús, ahí sí, hermano. Sí, bueno, la pregunta es, ¿crees que por todo lo que Dios, o perdón, crees que por todo lo que nuestro Dios y Salvador, sería Jesucristo ahí, ¿verdad? Ha hecho por nosotros, disfrutarás una eternidad en el cielo con Él y con todos los creyentes? Ah, sí, sí, porque si no fuera por el sacrificio de Jesús, estaríamos perdidos, hermano. No llegaríamos allá. Ni siquiera Sí, tendríamos planes de llegar ahí, ¿verdad? no habría forma, pero Jesús, gracias, como siempre Academia Cristo ha recalcado, Jesús es nuestro sustituto. Sustituto, perfecto. Sí, gracias, hermano querido. Sí, entonces, como dice aquí, a mí en lo personal me encanta contar la historia de los dos malhechores que estaban colgados en la cruz con Cristo, Ujú, ¿verdad? ¿Usted se acuerda la historia? Es maravilloso notar que los dos, al principio, eh, uno de los evangelistas nos cuenta que los dos estaban burlando de Jesús, pero con el paso de los minutos, minutos vamos a poner, no podemos poner horas, este, este pecador se arrepintió y tuvo el valor, pues, ¿verdad?, de mirarlo a Jesús y le dijo, le regañó a su compañero que estaba latoso, ¿verdad? Y dijo, pues nosotros ujú, tenemos razón, nosotros estamos aquí porque sí hemos cometido algo que no deberíamos haber hecho. Y dijo, pero él es inocente, no ha cometido nada. Y con sus últimos suspiros, ¿verdad? Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? hoy Hoy mismo. mismo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces, ese es el consuelo que usted y yo tenemos. Quizás hay muchas conversaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona, un criminal, este, por lo que sea, asesina a alguien, ¿verdad? Pero paga con la cárcel y se arrepiente de todo corazón, confía en su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Va a ir al cielo. Es como Ujú, este criminal que estaba ahí colgado en la cruz, eh, ¿verdad? Y confesó sus pecados y Jesucristo le perdonó, ¿verdad? Ya no hizo nada, ya no hizo buenas obras, solo confió en Cristo como su Salvador. Aquí tenemos los pasajes bíblicos que confirman eso, ¿verdad? Lucas 23:43, la historia de Jesús y los malhechores. Juan 19:30, me encanta este pasaje bíblico. Este es el corazón de lo que usted y yo estamos estudiando ahorita, ¿verdad? La certeza absoluta de que nuestros pecados sí son perdonados y que nuestra salvación Jesucristo ya lo ha garantizado. Entonces, que dice, todo se ha cumplido. La palabra en el idioma del griego es tetelestai. Eso ujú, significa que era como un sello, ¿verdad? Que ya no había nada en el mundo de los negocios. Era como, quizás como cuando yo recuerdo a mi padre, ¿verdad? Un hombre del campo. Él quería comprar una vaca, quería comprar un mular, un cerdito. Con su ujú. amigo, con sus amigos, se estrechaba la mano, un apretón de manos, decía, ya, está hecho. Esto no cambia, esa es mi palabra. Ah, y cuando Jesús dijo estas palabras, ¿verdad? Dijo, todo se ha cumplido. Ya no hay, como mencionamos ayer,
ya no hay absolutamente nada más que tú puedas hacer, porque nunca has podido hacer nada por tu salvación, ¿verdad? Jesucristo lo hizo absolutamente todo. Y si podemos Aleluya. mencionar, ¿verdad? Algo para recordar, Jesucristo cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto, murió por nosotros porque la Biblia no cambia y dice la paga del pecado es muerte. Eso es la ley. Jesucristo se hizo ley por nosotros, ¿verdad? Este murió, lavó con su sangre nuestros pecados, de hecho pagó el precio con la sangre y al fin resucitó, ¿verdad? Y Filipenses pues nos dice que el apóstol Pablo, ¿verdad? Al escuchar todas estas buenas noticias del Evangelio de Cristo, él dice, para mí, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Hay una Ujú. parte linda donde él está pensando, dice, morir o vivir. Las dos cosas son buenas. Estoy sirviendo aquí a Cristo en la tierra, pero si muero, pues estaré en la presencia de Dios. Entonces él dice, ¿cuál de las dos son buenas, ¿verdad? Querido Jaime, y es lo mismo para nosotros, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de problemas, lleno de retos, lleno de tentaciones. También vamos a decir que lleno de religiones. Y lo que las Ujú. religiones quieren hacer en vez de guiarnos a los pies de Cristo, a la palabra, es confundirnos, ¿verdad? Sacar a Jesucristo de la ecuación, Ujú. meterle al ser humano como que puede llegar al cielo, que Dios está en su obligación o derecho de decirle, ah, qué buen cristiano eres, qué buen ser humano eres, ¿verdad? ¿Algún comentario, hermano querido, en esta pregunta? Solo voy a anotar aquí una frase que usted dijo. Sí, La religión quiere sacar a Cristo de la ecuación. sí, las religiones que van en contra de la obra redentora de Cristo, vale recalcar. La religión, sí, pues, porque la religión que practicamos nosotros, gracias a Dios, estamos en una doctrina sana. Bíblica, sí, la religión bíblica, pero las religiones que practican el legalismo, ¿verdad? Como que tienes que hacer esto, tienes que vestirte de esta forma, tienes que vivir de una manera diferente para que Dios se agrade contigo, para que Dios te regale una sonrisa. De lo contrario, estás frito, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Pues sí, gracias. Podríamos tal vez hacer referencia, no sé si así como los hermanos adventistas, ¿verdad? Que siempre están ellos echando mano de las obras, guardando el sábado y confiando en estas situaciones, ¿verdad? Podría ser. Podríamos mencionarlo, sí, es todo lo que tiene que ver con la intervención humana, ¿verdad? Como Ujú. vamos a poner concreto que los servicios tienen que ser por ley los sábados o Ujú. tiene que vestirse la persona de esta forma, ¿verdad? Mm. Y si no se viste de esa forma o no vive de esa forma o si no puede tomar una sola gota de licor y si hace eso ya es expulsado del reino de los cielos. Entonces, todas Comprendo. cositas que la Biblia no dice, ¿verdad? Si queremos ser 100% santos en esta tierra, pues ah, tendríamos que irnos allá a vivir en Israel, ¿verdad? Porque la vida allá era diferente. Entonces, seguir lo que el Señor nos dice. Como mencionamos ayer, hermano, si hacemos una radiografía de los personajes de la historia de la Biblia, ¿verdad? Todos ellos tienen un defecto, como usted y yo, por mencionar algunos. Moisés, el Ujú. gran líder que sacó a 2 billones de personas de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Él salió huyendo de Egipto, ¿por qué? Porque asesinó a alguien, ¿verdad? Ya mencionamos ayer algunos personajes, ¿verdad?
pero Ujú, así es. Espiritualmente estamos desnudos ante Dios. ujú. Estamos con una carga enorme, ¿verdad? De pecado, de culpa, de desobediencia y todo eso. Pero bendito sea Dios que no nos juzga en base a nuestras acciones, sino nos juzga en base a la obra redentora de Cristo. ¿Verdad? Amén. Muy Sí. bien, vamos con las 5. Ujú, ¿Buscas por el Espíritu crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras? ¿Buscas ujú. por el Espíritu crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras? Amén. Excelente, hermano. Sí, me encanta contar o reflexionar en la historia de los creyentes de Berea, ¿verdad? Cuando el Ujú, apóstol Pablo y Silas fueron expulsados de, de Tesalónica, creo que estaban allí, y ellos se fueron a una pequeña aldea. Ahí llegaron y empezaron a compartir la palabra de Dios con estos lugareños de ahí. Pero como dice la palabra de Dios que ahorita vamos a mencionar en Hechos 17:11, ¿verdad? Estos eran de sentimientos más nobles que los ujú, de Tesalónica. Aquí está. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿Verdad? ujú. Podemos hacernos la imagen de Pablo y Silas proclamando la palabra de Dios, como lo hacía Pablo, ¿verdad? Siempre. Sin embargo, estos creyentes no estaban nomás sentados y y diciendo, sí, Señor, sí, 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 está todo lo correcto. Esta gente, y no era que tenían las Biblias, ¿verdad? Como hoy tenemos, sino Ujú, tenían los pergaminos. Ellos iban revisando palabra por palabra lo que ellos iban diciendo para ver si concordaba con la enseñanza bíblica, ¿verdad? Ahora, una aplicación práctica a nuestra vida es, ¿cuántos cristianos hacen eso o hacemos eso? Casi nadie, ¿verdad? Entonces, a veces sí. hay pastores que se aprovechan de su título, se aprovechan de la nobleza, de la Ujú, humildad, de la dignidad de los creyentes y dicen cualquier barbaridad, ¿verdad? Y la gente los cree, ¿por qué? Porque son pastores, porque son líderes de la iglesia y la palabra del pastor es, a veces, créame, siendo honesto, Jaime, que va más allá de la palabra de Dios, ¿verdad? Ha pasado cosas, casos en la vida, ¿verdad? Entonces, en esos casos, el Señor nos exhorta a nosotros como creyentes conocer la palabra de Dios, conocerla bien, aplicarla bien a nuestras vidas y tener el valor. Esto es lo más difícil, Jaime, ujú, cuando nuestros líderes espirituales van en contra de lo que Dios dice, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a cruzar los brazos y decir, tiene razón. O la otra opción es, ya me voy de esta congregación porque no aguanto más, ¿verdad? ujú. Pero se nos olvida la parte de la corrección en amor cristiano, ¿verdad? En hablar personalmente con esa persona, con el pastor, con el líder, decir, a ver, muéstreme en dónde dice esto en la Biblia lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la aplicación práctica de la vida de un creyente. ¿Algún comentario aquí, hermano? Está todo bien explicado, hermano pastor. Solo venía a mi mente ese versículo de Juan, cuando dice, no sé si está también dentro del contexto, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Ujú. palabra escudriñar es muy importante en este contexto, hermano pastor. Sí, 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 sí. Y eso es para nuestra vida personal también, Jaime, ¿verdad? Ah, Entonces, sí, sí, también hermano. Juan 31.
8:31 dice casi relacionado con lo que usted dijo, ¿verdad? Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres, ¿verdad? Entonces, es, es claro, ¿verdad? Y me gusta mucho el pasaje bíblico que usted también mencionó, de escudriñar las escrituras, y eso es Sí, lo sí, que el Señor nos exhorta, ¿verdad? cierto. Y Eh, a veces no lo hacemos, nos cuesta un poco. sí, 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 tenemos que reconocer a veces, somos así, es nuestra naturaleza, ¿verdad? Excelente, hermano Ujú. querido. ¿Alguna pregunta, algún comentario en esta pregunta número 5? Excelente, vamos bien, hermano pastor. Muy bien. Entonces, la siguiente parte, ¿verdad? Vamos por partes. La primera Ujú, parte, debo decir, hablamos de la confesión personal, nuestra confesión. Empezamos por la base, los cimientos, ¿verdad? Los cimientos ujú. sólidos que están, nuestra fe está cimentada en Cristo. La Biblia, ¿qué es la Biblia, hermano? La Biblia es la palabra de Dios, Ujú, inspirada, pues se usó más de 40, un aproximado de 40 hombres inspirados por el Santo Espíritu de Dios para que ellos escucharan el susurro de Dios, por así decirlo, y dejaran plasmado a través de la letra estas hermosas páginas. La palabra de Dios es como dice el salmista, es lámpara a nuestros pies. Es más, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, la palabra. Ahí está la voluntad de Dios, hermanos, así que no tenemos que echar mano de los sueños, como muchos, incluso predicadores dicen, ¿verdad? Que soñé tal o cual situación, ujú. porque todo está plasmado dentro de que es el canon, hermano pastor, la voluntad de Gracias. Dios. Gracias, hermano querido. Excelente dicho, ¿sí? Sí, un buen número, un gran número de escritores, ¿verdad? Todos ellos inspirados, guiados, ¿cuál sería la palabra? Es como vigilados, o se me fue la palabra, pero que no podían escribir nada por su propia cuenta. Muy bien. Entonces, Era un soplo, sí, como, sí. como cuando alguien decía, como cuando alguien está copiando en el examen y le susurran. Sí, 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 sí. Sí, es dictado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la palabra como tal es una palabra griega que significa biblos. Por eso viene la palabra Biblia, ¿verdad? Es más cercana al español Biblia, biblos, que Ujú, significa libro. Es un libro, pero es interesante que en ese libro grande hay muchos libros. Entonces, la Biblia, el libro de los libros, es la palabra de Dios, como bien lo dijo usted, la revelación ujú, escrita de Dios para la humanidad. Es la fuente de toda predicación, enseñanza y práctica en la iglesia. Es la ujú, única guía confiable para vivir, la única autoridad para el ministerio y la adoración cristiana, el estándar final para nuestro conocimiento de Dios y su salvación en Cristo. La Biblia es la verdad de Dios en lenguaje humano. Me gusta mucho esta descripción, ¿verdad? Entonces, la Biblia es la palabra de Dios en lenguaje humano, algo que podemos entender por ujú, por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Como vale recalcar que mucha gente, inclusive ateos, inclusive los científicos, ellos han leído la Biblia de, de- desde la primera página hasta la última, ¿verdad? Pero ujú, no entienden el mensaje, porque están leyendo como cualquier otro libro, ujú, y la palabra de Dios para el cristiano es el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para entender las cosas, los misterios divinos,
según su santa voluntad y no según nuestro razonamiento humano, ¿verdad? Muy bien. Excelente. ¿Crees que aunque podemos aprender mucho acerca de Dios por medio de la creación y de nuestra conciencia, es solamente a través de la Biblia que podemos alcanzar el verdadero conocimiento de nuestro Dios y Salvador? Así es, hermano. Muy bien. Entonces, cuando usted y yo nos levantamos cada mañana y vemos un día soleado, ¿verdad? El sol, me encanta las canciones escritas por Ricardo Arjona, ¿verdad? Él es de Guatemala, ¿verdad? Ujú. Si hay una canción que dice que el sol entra por cada endija de la puerta, ¿verdad? Y, y penetra hasta los lugares más remotos. Entonces uno dice, qué grande es Dios, creó todo esto, ¿verdad? Todo esto en 6 días, uno ve el agua, el sol, las noches estrelladas, los paisajes que tiene nuestra Latinoamérica y todo eso, y dice, grande es Dios. Pero en todo eso no encontramos a Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra a Cristo. Está la promesa de un Salvador allá mismo en el huerto del Edén. Nos prometió a través de los profetas. Cristo llegó en el tiempo señalado y todo eso lo encontramos únicamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Ujú. Perfectamente conectado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, las promesas del Antiguo Testamento, el cumplimiento perfecto de Cristo en el Nuevo Testamento y el rescate total para nosotros. Muy bien, dice así, la creación nos enseña que hay un Dios y que es poderoso. La conciencia nos enseña que también es justo y nos castigará por pecar contra él. Pero ni la creación ni la conciencia nos pueden enseñar lo más importante, quién es el verdadero Dios y cómo podemos ser salvos. El Ujú. propósito de la Biblia es revelar la salvación de Dios mediante la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Solamente así como usted bien lo mencionó, es que podemos ser salvos, solamente por la fe en Cristo Jesús, en su obra redentora. Entonces, aquí hay algunos pasajes bíblicos, por ejemplo, primera de Romanos 1:20 nos dice que porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Verdad? Ujú. Y otro pasaje bíblico, ¿verdad? Justo el Juan 5:39, lo que usted mencionó, hermano querido, dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Entonces ahí es con diligencia o este, estudiar, es escudriñar, ¿verdad? Cómo dedicar tiempo a profundizar. Ujú. También me encanta 2 de Timoteo 3:15, el apóstol Pablo hablando a su hijo espiritual Timoteo, ¿verdad? Dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Otra vez, ¿verdad? Que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El Ujú. mundo en que vivimos, el ser humano quiere ser sabio, ¿verdad? Mientras más sabe, mucho mejor se siente. Pero la sabiduría que Dios nos da, esa es la que cuenta, porque esa nos da la salvación. Saber quién es Dios, saber qué ha hecho por nosotros, qué hace por nosotros, saber cómo llevó a cabo el plan eterno de salvación, saber por qué lo hizo Dios. Eso, ¿verdad? Amén. ¿Algún comentario, hermano, en la pregunta número 6?
Está todo bien claro, hermano. Está muy Gracias, bien hermano. explicado, sí, muy bien explicado y sí lo comprendo, hermano. Con respecto a los ateos, pues los gnósticos, como usted dice, han leído tanto la Biblia, pero no se han acercado a ella y con una mente, o sea, sabiendo de que la palabra es la palabra, pues, de Dios, porque alguien decía que tiene dos naturalezas, ¿verdad? Sí, No simplemente es un libro común y corriente, como dicen muchos, sino que es la palabra de Dios. Y hay una referencia bíblica donde dice también de que el hombre natural no comprende, porque para ellos es locura. exactamente. Sin embargo, para nosotros es algo muy divino. Gracias, Muy, hermano. Sí, me encanta ese pasaje bíblico del apóstol Pablo hablando a su congregación de Corinto. Muy bien. Entonces dice, la pregunta 7, ¿crees que la Biblia es la única palabra de Dios inspirada verbalmente, que es la suficiente autoridad, norma y fuente para la doctrina y vida cristiana? ¿Crees que la amén. Biblia es la única palabra de Dios inspirada verbalmente, que es la suficiente autoridad, norma y fuente para la doctrina y vida cristiana? Amén. Excelente, hermano querido. Yo soy del campo, Jaime, Ujú, y cuando en mi pueblo, un pueblo muy pequeño, un pueblo ganadero, un pueblo en el cual del campo, ¿verdad? No mucha gente salía a la ciudad a estudiar. Entonces ujú, había mucho analfabetismo ahí, ¿verdad? Y me acuerdo la escuelita que teníamos ahí, y me acuerdo que los papás tenían a sus hijos en el exterior, en Estados Unidos, vamos a ponerlo así. Y ellos querían enviarles cartas, porque en aquella época, ¿verdad? Que no había el teléfono, no había el Messenger, no había Zoom, nada de eso, ¿verdad? Entonces, ujú. lo que ellos hacían, como no podían leer ni escribir, rogaban a los estudiantes, ¿verdad? Que les escribiera una carta. Entonces, estos papás escribían, dictaban, y los muchachitos escribían exactamente lo que los papás querían escribiera, ¿verdad? Eso es obviamente una pequeña analogía, nada comparada con la que Dios hizo a través del Espíritu Santo, guió, iluminó a estos escritores humanos, pero no les dijo, escriban ahí lo que quieran, sino iba dictando cada palabra, cada tilde, cada letra, ¿verdad? Este, para que se escribiera exactamente como lo que está hoy. Y eso es que la palabra de Dios, como bien dijo usted, hermano querido, no es algo que está ahí, pero es viva, es poderosa, es eficaz, es activa. Como usted bien lo dijo, si uno lee un pasaje bíblico hoy, lo medita, lo aplica a su vida, pero vuelve a leer mañana ese mismo pasaje y va a ser otra aplicación práctica a ese momento, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado eso. Ujú. Y precisamente cuando usted explicaba de los dos malhechores que estaban al lado de Jesús, este, venía a mi mente ese texto de, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ujú. Y lo que platicábamos ayer, pues, de la muerte, Sí. prácticamente murieron ambos, los tres, físicamente hablando, pero Ujú. cuando Jesús le ofreció el paraíso a aquel hombre malhechor que se arrepintió, ahí empezó a disfrutar de la vida que se había perdido allá en el Jardín del Edén. Cuando, La vida eterna. Excelente. Y usted, excelente hermano, y usted mencionó ayer excelentemente bien el fruto del árbol, ¿verdad? El árbol de la vida eterna. Imagínese usted si Adán y Eva hubieran vivido eternamente sin el consuelo del perdón, sin la promesa de un Salvador, ¿verdad? ¿Qué vida hubiera sido, verdad? La más desgraciada, la más horrible. Pero Jesucristo, ¿verdad? A través de la muerte, este,
nos nos mostró su amor, ¿verdad? Porque Cristo, a través de esa muerte física, como dice usted, tenemos la vida eterna en el cielo, ¿verdad? Si creemos obviamente en Cristo Jesús, si no el incrédulo obviamente tiene esa muerte eterna, física y espiritual por el resto de los siglos, ¿verdad? Ujú. Amado Muy, pastor, sí, viene a mi mente ahorita que estamos en esta temática de que si Adán y Eva hubiesen cogido de ese fruto del árbol de la vida, ajá. entonces es posible que nunca hubiésemos tenido la oportunidad de estar en la misma presencia de Dios como lo vamos a estar después de muertos. Sí, 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 eso es lo Hubiésemos que la querido. Biblia dice, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia Hubiésemos dice. querido, sí. Como usted dijo, Ujú, pues, de una ujú. manera desgraciada, Sí, porque si todos estamos perdidos, pues, pero ahora, bendito sea Dios, porque Jesús pagó todo nuestro pecado, y si sí, creemos en Él, confiamos en Él, ahora, al morir, estaremos con Él para siempre. amén, hermano. Ese es el plan perfecto eterno de Dios, ¿verdad? Ahí mismo, después de sacarlos del huerto, donde estaban los Ujú, dos árboles, le mostró la promesa de un Salvador, ¿verdad? Ahí en el huerto le dijo que iba a enviar un Salvador y desde ese día hasta el día que Jesucristo vino, murió por nuestros pecados. Dios fue fiel a sus promesas, ¿verdad? amén. Excelente. Tengo una inquietud, mi Sí, querido pastor. sí. En Apocalipsis se hace mención del árbol de la vida, en donde dice que sus hojas van a ser para su uso, para sanar las enfermedades de muchas de las naciones. Ujú. Pero la inquietud que ahorita surge en mi mente es, pero en ese tiempo ya no habrá dolor, Dios enjugará toda lágrima. ¿A qué se refiere entonces de que van a ser sus hojas para la sanidad de las naciones? Bueno, sí, Apocalipsis, tendríamos que leerlo desde en un contexto más específico, ¿verdad? Ahorita no puedo pensar en el Ujú, significado de ese, ¿verdad? No tengo ni el pasaje bíblico concretamente, pero me ujú, quedo con sus palabras, porque si en el cielo ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni angustia, ¿verdad? Porque estaremos en la presencia de Dios, quizás solo puedo pensar rápidamente y no es la verdad, ¿verdad? Quizás es como la fe en Cristo Jesús. Nosotros vivimos en este mundo todavía, en un mundo desordenado, desaventurado, ¿verdad? Pero desde ya la fe es la medicina espiritual para el pecado. Entonces, si podemos ponerlo de esa forma, nosotros aquí en la tierra, el creyente, que como dice la palabra de Dios, es nuestro pan, es nuestra agua, y quizás podemos decirlo que es nuestra medicina también espiritual, ¿verdad? Desde ese punto de vista. No sé si tiene sentido, porque Estaba acuérdese que el pensando, Apocalipsis sí, es sí. algo que ya se cumplió, es algo que se está cumpliendo ahora, es algo que se va a seguir cumpliendo mañana. Entonces, no es algo concreto de una sola época, hechos que ya pasaron, ¿verdad? Que Jesucristo ya vino y cumplió perfectamente. Otras cosas que todavía estamos viendo como nosotros como creyentes viviendo en este mundo y otras cosas que van a venir el día de mañana. Ujú. Adelante, hermano, perdón. Sí, sí, estaba pensando que a lo mejor también se refiere a aquellos que van a estar, porque no olvidemos que en el milenio ya vamos a estar la iglesia, pero no obstante, los que no han creído en Jesús tendrán esta otra oportunidad porque también se van a reproducir. Quizá para ellos entonces ya tengan acceso a esa oportunidad, ¿no? Como para que esas hojas de ese árbol sirvan para estas personas. Se me ocurre a mí, pues no, no, como usted dice, Sí, pues no, no lo y estoy. cuando lleguemos al milenio, porque eso también es
algo que vamos a estudiar, hermanos, y como bien dijo usted, el milenio es algo que vamos a tomarlo con pinzas cuando lleguemos a esa parte de Apocalipsis, ¿verdad? Que está ahí, a ver qué es lo que realmente Dios dice en su palabra sobre ese punto, ¿verdad? Cuando lleguemos allí, vamos a Ujú. analizarlo bíblicamente contextos y con contextos de lo que escribió Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando lleguemos ahí, vamos a enfocarnos en ese punto específico, ¿verdad? ¿Le parece bien? Ok. Sí, Muy bien. excelente, hermano, sí. Muy bien, entonces seguimos. La Biblia está viva. Esto dijo Martín Lutero. Ella me habla, tiene pies y corre tras mí. Tiene Ujú. manos y me agarra. Es muy literal, muy gráfica la descripción que hace Martín Lutero, ¿verdad? Dice, esta frase ha sido atribuida a Martín Lutero. Muy bien. Así se puede tocar la doctrina falsa aquí se puede tocar la doctrina falsa de la revelación continua, es decir, que Dios sigue hablándonos por medio de visiones, como usted bien lo dijo, hermano, sueños. No solo no promete Dios revelaciones, así tampoco son necesarias porque la Biblia dice que es suficiente para nuestra fe y vida. Y hasta son peligrosas porque no podemos estar seguros que supuestas revelaciones así vengan de parte de Dios. El diablo también se disfraza como ángel de luz. Sabemos eso muy claramente, ¿verdad? Entonces, bien lo que dijo usted. um, Desafortunadamente, el ser humano se ha aprovechado de la palabra de Dios y ha hecho un negocio redondo, vamos a ponerlo así, cuando realmente las ovejas son de Cristo, ¿verdad? Los líderes espirituales solamente están encargados de darles el alimento puro y santo de la palabra de Dios a sus ovejas. No adulterarla, no agregarla, no quitarla, pero desafortunadamente el ser humano, no sé, hace lo opuesto, deja a las ovejas con hambre, sedientas, y les da, en vez de darles el bálsamo suave del Evangelio, del consuelo, de la obra redentora de Cristo, los mantienen al borde del abismo, ¿verdad? Colgados, no sé, un abismo, esas pobres ovejas, queriendo que las ovejas hagan algo para satisfacer al pastor espiritual. No sé si tiene sentido lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Muy bien dicho, hermano. Sí, sí, sí. Yo considero, hermano pastor, de que también el siervo de Dios es muy consciente cuando se sale de la tangente, Sí. porque de hecho contamos con la presencia de su Santo Espíritu y uno como líder sabe cuando se ha preparado y llevar un platillo exquisito para los feligreses. Y obviamente algunas veces también como que improvisamos, Ujú. pero aún así muchas veces también Dios nos ha usado por su gracia y misericordia. Sin embargo, no es como que uno se prepare en oración, en estudio de la palabra, los comentarios, los concordancias, etcétera, a fin de llevar un exquisito platito para los oyentes. Es mi punto de vista, hermano. Gracias, hermano. Sí, me encanta esa analogía. Sí, porque hay mucha hambre espiritual afuera, hermano. Y a veces yo pienso que en vez de darle el alimento espiritual que Dios ha puesto de forma gratuita, a veces Ujú. tapamos o lo arropamos o lo queremos solo para nosotros. Somos como glotones, ¿verdad? Nosotros mismos y no compartimos la palabra de Dios con otros. Ujú. Excelente. Voy a mencionar aquí un pasaje bíblico, ¿verdad? De Hebreos 4, 12, 13, que me encanta, ¿verdad? Y dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu,
hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Verdad? Ex- Entonces, esto es un pasaje bíblico maravilloso que describe lo que es la palabra de Dios. Entonces, no vamos a tomarlo a la ligera. Vamos a Ujú, hacer como la gente, los creyentes de Berea, estudiarla, escudriñarla y ujú. regocijarnos, ¿verdad? ¿Algún comentario, hermano, sobre esta parte? Yo pienso que está excelente, hermano, el estudio, la explicación, las analogías también, como usted acaba de decir, que de alguna manera también usted me ha compartido. Me gustó mucho eso del alumno que iba para que hiciera una cartita para su papá, ¿verdad? Sí, sí, Y sí, sí. realmente así es, pues como Dios usó a estos hombres piadosos a fin de que su voluntad quedara plasmada. Solamente que ya estamos casi a final del tiempo, hermano, tal vez Sí, nos vamos a hacer excedemos. una preguntita más, la 8. En la Ok. 8 concluimos, ¿sí? Gracias, hermano. Ujú. ¿Crees que Dios hizo, crees que Dios hizo uso de los profetas, apóstoles y hombres escogidos por él para darnos su palabra a través de la inspiración verbal? Amén. Sí, muy bien, gracias, hermano. Entonces dice, Dios les dijo a sus escritores cuándo y lo que debían escribir. El libro, la Sagrada Escritura, es el libro del Espíritu Santo. El Ujú. mismo Espíritu Santo y Dios, el creador de todas las cosas, es el autor de este libro, que ahí dice Lutero. Y un pasaje bíblico aquí, ¿verdad? Nomás es un pasaje bíblico que dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Más Ujú. claro que este pasaje bíblico, ni las aguas de algún lago de Guatemala, ¿verdad? Ujú. Sí, entonces eso es un consuelo para nosotros hoy en día también, ¿verdad? Que como dice el Señor en su palabra, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es un consuelo para usted, un consuelo para mí, que vamos a deleitarnos en la palabra de Dios y ella nos impulsa a compartir con otros lo que otros han hecho con nosotros, ¿verdad? Porque alguien me habló de Cristo, alguien me compartió la palabra de Dios y ese alguien, pues, queremos que también sea otro que escuche, ¿verdad? Excelente, Amén. hermano querido. Vamos a dejarlo ahí en la pregunta número 8 Ujú. y ahora sí, pues, usted fije un tiempito en el cual podamos estudiar las siguientes clases en el tiempo que usted pueda, hermano. Si de pronto es en la noche, después de su jornada laboral, o si de pronto es un día un fin de semana, puede ser un sábado, un domingo, un ratito, una horita. Cuando usted Ujú. tenga tiempo, hermano, yo estoy muy, muy flexible. Este, Normalmente los viernes tenemos ensayos con los músicos de la iglesia de 7 a 9, pero, Ok, pero este viernes creo que no tenemos ensayo, entonces voy a verificar de repente si usted tiene un tiempito ahí para podernos reunir el viernes. excelente, hermano. Entonces, mándeme nomás un mensajito y si yo puedo, pues ya ve con gusto.